viernes y el cuerpo lo sabe, y Yanela también. Así es. Que va a dormir temprano. Un programa más de la otra agenda, aquí donde tocamos temas y le traemos entrevistados que normalmente no los traen los programas de entrevistas a su pantalla, a su dispositivo, donde usted nos quiera ver, porque estamos en todos lados, así que excusa no tenemos. Y para darnos los invitados y saludarla primero a Yanela, buenas tardes, gracias una vez más por traernos la agenda de los mejores entrevistados. Así es, Guillermo, muchas gracias por esa presentación. Definitivamente hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pero también nos vamos a poner un poquito flexibles en los temas. No solamente nos vamos a enfocar en política, sino también en deportes. Hay mucho que contar acerca de los referentes ecuatorianos que tenemos en el mundo, pero vamos a hablar paso a paso. A ver, orgullo ecuatoriano en la final de la Champions, y así también estaremos hablando del Barcelona de España, del Real Madrid. Son tan algunos temas que vamos a tocar con Cristóbal Soria, él es comentarista del Chiringuito. El Chiringuito es un programa español que habla específicamente de deportes, de fútbol. Y bueno, también tendremos a Andrea Balda, ella es analista internacional. Estados Unidos pone impuestos a las remesas, justamente eso lo tocábamos en algún momento que tuvimos una entrevista con una secretaria de tesorería, ¿verdad?, de Estados Unidos. Y también Manuel Dalve, periodista de El Clarín en Argentina, el juicio de Maradona declarado nulo. ¿Por qué? Las razones más adelante les contaremos. Y finalmente, concurso de jueces en México. Por primera vez, un concurso de jueces. De pronto los jueces ahora tienen que hacer campaña, ahora son políticos. Bueno, estaremos hablando este tema con Víctor Mancera, él es consultor político mexicano. No se lo pueden perder, que está súper interesante hoy. Así es, está súper interesante, y vamos a hablar de la primera nota. El día de ayer siguió la batalla campal de la RC5, donde ahora también su expresidenta se pronunció en redes el día de ayer, Marcela Aguinaga, como lo pueden ver en pantalla, diciendo que no entienden qué le están haciendo a su partido. Sergio Peña, el asambleísta separado de RC5, dijo: yo sí sé lo que está haciéndose, nos están mandando 3, solo nos dicen por quién tenemos que votar. A ver, no creo que el señor Peña deba estar muy sorprendido al respecto, pues los partidos políticos en Ecuador, en su mayoría, no todos, se han manejado de esa manera, y cuando no lo hacen, pues lo llaman traidor. Este es el caso de lo que está pasando con Sergio Peña, la pelea frontal que tiene con la presidenta del partido y ex candidata a la presidencia de la República, con el ex candidato, y ya salieron algunos otros miembros de Revolución Ciudadana a decir que el camisetazo, que la traición, y me pego el clavo, el cuchillo. Un número de situaciones, Guillermo, pero oficialmente el asambleísta Sergio Peña expulsado de la bancada RC. Sin duda alguna era un dimes y diretes, y justamente como lo dice Ferrín en su segmento, La Voz de Ferrín, justamente estamos viendo que la política ahora se está convirtiendo en algo quizás de farándula. Ahora los titulares son: yo te contesto, te respondo, y Sergio Peña también contestaba en videos de 9 minutos, en tweets incluso, diciéndole a Marcela Aguinaga que tenía mucha razón, sin embargo que ella también tenga cuidado por si acaso a ella también la acusan de ser traidora. En todo caso, tenemos algo preparado para ustedes, veamos. Me critican porque me opuse al proyecto de ley, pero logré reformarlo. Me critican porque me opuse a la prisión preventiva oficiosa y la logré reformar. Me critican porque me opuse a la detención arbitraria y logramos reformarla para que sea una aprehensión con control judicial. Me critican porque me opuse a los allanamientos y logré reformarlo. Me critican porque me opuse a que el objetivo militar sea determinado por obra y gracia del Espíritu Santo y hoy se necesiten parámetros técnicos. Por eso me critican, por oponerme y por reformar. Mis queridos amigos y amigas, yo me debo a ustedes, a los militantes y a los ecuatorianos, a esos militantes que me dieron su cariño y que tengo ese mismo sentimiento de cariño por ustedes, y a todos los ecuatorianos, porque para eso se está en la política, para trabajar.
Yo no he traicionado mis ideales, no he traicionado siquiera al partido, porque primero, no fui yo el que decidió exponer en redes sociales las cosas, yo lo manejé a la interna, a pesar de que me hayan hecho un cero a la izquierda. No fui yo el que lo hizo. No soy yo el que me dio la espalda en las votaciones, y a pesar de que yo voté con la bancada y acepté su decisión y los defendí en los medios de prensa, no soy yo el que ha tomado un camino diferente, a pesar de que me dieron la espalda. Lo seguí defendiendo hasta el último minuto. Y a esa querida militancia les digo, les están mintiendo. Sí, porque no están actuando por los intereses de la militancia o de los ecuatorianos, sino por los intereses de 2 o 3 que toman las decisiones y las quieren imponer. Para ser orgánicos hay que ser democráticos. Para ser un líder no tienes que imponer, sino consensuar las decisiones y que entre todos se tomen. Les están mintiendo, mis queridos amigos. Un día se van a dar cuenta de eso. Y finalmente, también dicen que le debo mi curul a RC. Ok, eso creo que se lo podrían decir a cualquiera, no a una persona que tiene más de 320,000 seguidores orgánicos. Porque después de los 2 líderes máximos del partido, ¿saben quién es el que tiene más seguidores? Valoren el trabajo, dejen el ego. Y para toda mi militancia, con todo el cariño del mundo, nunca he traicionado mis principios, no me cambié de bando. Sigo trabajando por ustedes. Y aquí me van a tener, sí, me van a tener trabajando más fuerte por ustedes. ¿Saben por qué? Por esto. Sí, por el Ecuador. Porque al final, para eso está la política, para servirlos a ustedes. Repito, con el tiempo miren mi trabajo y verán que siempre va a ser a favor de ustedes. Ahora sí, a estos 3 o 4, desahóguense, atáquenme. No se preocupen, no les voy a responder, no se asusten. Soy Sergio. Bueno, ahí lo tenía usted, al asambleísta ex Revolución Ciudadana, Sergio Peña. Pero ahora nos vamos, como siempre, al sondeo, a Guillermo Pregunta. ¿Qué tenemos para hoy, Yanela? Bueno, el día sábado 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, pero también conocemos que hay unas nuevas modas en donde la gente dice, bueno, yo no fumo tabaco, pero fumo vape. ¿Qué opina la gente de esto? ¿Han llegado a reflexionar sobre el uso y el consumo del tabaco que realmente afecta no mañana, no pasado mañana, pero sí en un largo plazo? El Guille Pregunta salió a las calles de Guayaquil y en la noche esta vez, no solamente en el día o en la tarde lo hace los sondeos, así que tiene que estar pendiente porque en cualquier momento el Guille pregunta y le va a preguntar a usted por si acaso, así que veamos qué es lo que dice la ciudadanía. Hola, ¿qué tal amigos de La Otra Agenda? Estamos de vuelta en un sondeo ciudadano donde venimos a averiguar la opinión de las personas sobre el Día Mundial Sin el Tabaco, que es este 31 de mayo. Acompáñenme. Yo lo veo algo tonto, disculpa la palabra, algo tonto, que una persona fume, exhale y bota. Yo digo, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ese es un proceso, el tabaco es un proceso lento, ¿ya? Que eso acaba con la persona, se obstruyen los pulmones. No, ese cigarrillo, yo ahí veo muchachos que están con esos abogados jóvenes de 23, 24, eso no vale. Tienes que poner la mente, es limpia, la mente es todo. Tú con la mente limpia, vives sanamente toda tu vida. ¿Qué recomendaciones le daría a aquellas personas que pues están con este tipo de adicciones, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes con el cigarrillo electrónico o los adultos incluso un poquito más mayores con el tabaco o el cigarrillo. Bueno, le podría decir a los jóvenes, en este caso, de que no procedan a fumar, que ese vicio no lo lleva a ningún lado. Bueno, de verdad, del caso que diría que deben dejar de hacerlo porque relativamente está contaminando su cuerpo. Y la mejor, el cigarrillo electrónico también es dañino, muy dañino, más que el cigarrillo normal, natural. Y alejarse de aquello cuesta bastante, si no tiene voluntad, bastante voluntad. ¿Qué le recomendaría a usted a ellos? Que no debería fumar esos cigarrillos, porque eso le hace daño y eso le cae cáncer. No solamente para los ancianos o mayores, para los jóvenes, que lo que más tienen que hacer es prevenir todo tipo de enfermedad. La salud es tan importante. Con salud usted puede hacer todo, sin salud no va a ninguna parte. A opinión personal, ni el cigarrillo electrónico ni el tabaco son buenos para nuestra salud, ni tampoco para la salud de los que nos rodean. ¿Ustedes qué opinan allá en estudios?
Bueno, la verdad es que los que fumamos en algún momento, cometimos ese error en algún momento de nuestras vidas, sabemos que no lleva nada bueno, es un gasto inmenso, no solamente en la salud, sino también económico, Yanela. Muy bien, Guillermo Amat, por salir a las calles de Guayaquil y preguntarle a la ciudadanía sobre esto que se ha convertido, sí, se ha vuelto una problemática y que hay que ponerle mucha atención, hay que cuidar nuestra salud. Quizás ahora no vemos los daños que estamos provocando en nuestro organismo, pero en algún momento lo vamos a ver. Recuerden también que vamos a estar tocando diferentes temas, no solo políticos, sino también coyuntura nacional e internacional y todo lo que está ocurriendo y que a usted le va a interesar. ¿A través de dónde? De nuestras redes sociales. Estamos creando productos para ustedes y también por ahí, como se los mencionamos ayer, ese spoiler político que no se lo pueden perder. Las noticias tan densas, tan complicadas, muchas veces difíciles de entender, las van a entender facilito y rápido ahí por nuestras redes sociales. Así es, las redes sociales que tenemos de altavoz. Y nos vamos al primer corte. Empezamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Bien amigos, iniciamos las entrevistas. William Pacho en el PSG. Se sabe que ya viene la final de la Champions, pero también no solamente hay que destacar el trabajo que él ha hecho, sino también los ecuatorianos. Orgullo ecuatoriano en el fútbol internacional, en el fútbol europeo. Y estaremos hablando de ese tema y muchos más con Cristóbal Soria. Él es comentarista deportivo y exactamente, ¿qué mismo está pasando en Ecuador? Guillermo, qué orgullo, ¿verdad que sí? Así es, pero antes de eso yo voy a hablar con mi tertuliano preferido del chiringuito, nuestro gran amigo Cristóbal Soria. Primero mandarle un abrazo a la distancia, siéntalo.
sobre esa victoria de ese campeonato del Barcelona de España que nos ha llenado de orgullo a los seguidores. Ha sido un año fantástico, un año fabuloso y Cristóbal lo sabe. Hola Cristóbal, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Agenda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer a vosotros y a todos los espectadores de La Otra Agenda. Y como bien decías, bueno, yo creo que ha sido un año maravilloso de fútbol, ¿no? Yo creo que en la Liga Española se ha vuelto a ver que hay un equipo que juega al fútbol de manera maravillosa sobre el resto de los demás, y ese equipo se llama Fútbol Club Barcelona. Sácame de una duda. En tus sueños más grandes, ¿tú te imaginaste que en un mismo año íbamos a ganar ese clásico 4 veces y como lo hicimos por goleada? Bueno, te debo de confesar, evidentemente eso no es la primera vez que pasa, pero lo que no podía esperar ni podía imaginarme es que este Barcelona de Hansi Flick le iba a dar la vuelta al calcetín. Dicho bien, el año pasado, por estas fechas, con un Real Madrid campeón de Liga, campeón de Champions, y a las puertas de presentar al que para entonces era, o para algunos, era el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé, todo hacía pensar que iban a ser años de sequía para el equipo de Hansi Flick, para el Fútbol Club Barcelona, y sin embargo, tras la llegada de este entrenador alemán, el equipo se ha quedado, como todos saben, a las puertas de la finalísima de Champions. Ha ganado con autoridad y con contundencia la Liga Española, para mí, la competición más exigente del mundo, y sobre todo dando una identidad y unas sensaciones de buen fútbol maravilloso y de un fútbol champán que creo que queda en la retina de absolutamente todos los espectadores al buen fútbol. Cristóbal, seguimos festejando, seguimos soñando, seguimos sintiéndonos felices, pero ya el Barcelona no es un equipo que se puede dar el lujo de quedarse tranquilo, quieto, y sobre todo no se puede dar el lujo de perder las oportunidades que vienen en este nuevo mercado de verano para ustedes. ¿Qué crees o cuáles crees tú que son las piezas indispensables que debe cubrir el Barcelona de España, si es que hay alguna? Pues a ver, yo quiero ver cómo va a volver Ter Stegen, porque evidentemente el portero polaco, el Szczęsny, este año, pues bueno, pues no ha estado mal, pero para quedar campeón de absolutamente todo, como está llamado este gran equipo del Fútbol Club Barcelona, necesita no un buen portero. Con ser un buen portero no te vale. Necesita ser uno de los mejores del mundo, como era la mejor versión de Ter. Parece que estamos... Creo que estaremos todos de acuerdo que han sido los dos mejores porteros del mundo. Vuelve el portero alemán y si está cerca de ser la mejor versión de ese portero que asombró a toda Europa, la portería estará bien cubierta. Pero si no, hay que fichar un portero, por supuestísimo. Y desde luego, hay que intentar buscarle el recambio a Lewandowski, que no debemos olvidar que la temporada que viene va a disputarla con 38 años, y aunque se le sigan cayendo los goles, pero no podemos pasar por alto su carnet de identidad, su fecha de nacimiento, que al final pues, el ADN, el carnet de identidad, no perdona a absolutamente a nadie. Cristóbal, qué gusto saludarte. Sabemos que estuviste cerca de Ecuador hace unas pocas fechas y la invitación está hecha, por si acaso. Cuando quieras, ahí vienes. Guillermo está muy feliz de hablar contigo y más que nada, no sabes la cara cómo se le ilumina cada vez que habla del Barcelona. Pero ahora cuéntame, ¿qué has escuchado de Ecuador, específicamente de nuestros jugadores ecuatorianos en Europa? ¿Cómo ves el papel que están desarrollando? Y también recordemos que la final de la Champions está cerquita y tenemos a nuestro representante William Pacho ahí. Bien, pues a ver, yo soy un enamorado de la fase de clasificación para el Mundial de
de la fase de la zona latinoamericana. Si te digo la verdad, soy mucho más seguidor de la selección ecuatoriana, soy mucho más seguidor de esos partidos, de esa fase de clasificación. Sé que la selección ecuatoriana está ahí cerquita de meterse en el próximo mundial por no le va a hacer falta llegar al repechaje, se va a meter dentro de los puestos que dan fase directa para acceder a la próxima Copa Mundial. Y luego sigo pensando que el fútbol ecuatoriano necesita un elenco mucho más amplio de jugadores ecuatorianos para estar representados en el primer panorama. Ya sé que hay un ecuatoriano que va a estar mañana sábado en ese partido de Champions, pero debemos de tener una lista de 20 o 25 jugadores jugando en Europa, en la Premier, en Italia, en Francia, en España, en las mejores ligas españolas, o sea, europeas, quiero decir, para que definitivamente la selección ecuatoriana dé un paso al frente, dé un puñetazo a la mesa y empiece a conseguir esos logros internacionales que seguro que todos los ecuatorianos desean, y que yo, como seguidor y amante del fútbol, lo bueno, lo presiento. Pero, insisto, en ese camino, en ese proceso de adaptación, se necesitan que hayan 20 o 25 jugadores jugando en Europa en las primeras ligas y en las máximas competiciones. Concuerdo totalmente contigo, y también se sabe que la plantilla o los convocados de la Tri ya salieron. ¿Qué consejo le darías al profe Becasese, tomando en cuenta que España fue ganador, el ganador mundial, y también alzó la copa en algún momento? Bueno, consejo, yo no, que me perdonen, pero yo no estoy para darle consejo, ni muchísimo menos al director técnico, pero sí les diría a los aficionados a la selección ecuatoriana de que están en el camino, que tengan paciencia y que están en el camino, que si se fijan en lo que era la selección ecuatoriana y el fútbol ecuatoriano hace 15, 20 años, donde no se había empatado absolutamente con nadie, y ahora es una selección que ilusiona, es una selección que se puede confiar plenamente en ella, y no quiero decir que esté a las puertas de tocar plata, a las puertas de levantar títulos, pero sí está en el camino. Y con este camino y ese trabajo que se está haciendo con la gente joven, eso solamente puede traer cosas positivas y cosas sanas para toda la afición ecuatoriana. No tengo ninguna duda de ello. Cristóbal, mañana hay una historia muy linda que es la de Luis Enrique, que fue jugador del Barcelona, que fue técnico del Barcelona. Sabemos esa tristeza que puede llevar en el corazón por lo de su hija, pero mañana es una linda historia para Luis Enrique, volver a una final de la Champions, más allá de que juegue Pacho o no juegue Pacho. Creo que toda España va a estar pendiente de esa historia tan linda, si lo podemos decir de alguna manera. Te pregunto yo, ¿qué siente España por lo de Luis Enrique? No, tengo dudas. Tengo mi duda, permíteme, Guillermo, no estoy de acuerdo contigo. Dímelo. Yo tengo una pregunta a ti. ¿Mbappé mañana con quién va? Con Francia, con París, sí. ¿Con quién? Perdón, con el Paris Saint-Germain, pero acuérdate que Mbappé demandó al Paris Saint-Germain y ahorita no se lleva. Claro. ¿Estás seguro de que Mbappé va a ir con el PSG mañana? Porque yo no estaría tan seguro. Es más, yo estoy seguro de que Mbappé mañana no va con el PSG. Así te lo digo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el ego del futbolista que ha estado muchos años en ese equipo y que ha salido por una puerta para ganar títulos, y su equipo ahora disputa una final de Champions, duda, con quién va mañana Mbappé. Y con esto te quiero decir, y los aficionados del Real de Madrid mañana con quién van, porque con Luis Enrique tampoco van a ir, Entonces, te digo, cuando tú hablas, generalizas a toda la afición española para el partido de mañana con el PSG, tengo mis dudas, Tengo mis dudas. Es más, los pro Mbappé seguro que no van a ir con el PSG, y los anti Luis Enrique, que son muchos, tampoco van a ir con el PSG.
Por lo tanto, mañana corazón partido. Como diría nuestro querido y entrañable Alejandro Sanz, corazón partido. Cristóbal, sin duda alguna, conversar contigo es realmente divertido y más que nada para las personas que nos gusta el fútbol, pero de lejitos. Yo sé que tú lo sientes. Ahora, bueno, hay cambios en el Real Madrid, no te me enojes, hay cambios en el Real Madrid justamente por Xabi Alonso, el nuevo DT, y también como hay cierta relación con Piero Hincapié, que es de los nuestros, supuestamente dicen que él podría estar jugando en el Real Madrid, independientemente de dónde sea, si sea Real Madrid o quizás otro equipo. ¿A ti te gustaría ver a los ecuatorianos en el Barcelona, en el Real Madrid? Cuéntanos un poco. Claro, pero es que eso sería un escalón más. O sea, cuando yo hablo de ver a los jugadores ecuatorianos jugando en las grandes ligas europeas, el siguiente escalón es jugar en los grandes equipos europeos. ¿Y cuál es más grande? Evidentemente, el Barcelona, Madrid, estaremos todos de acuerdo que por ese orden son los equipos mejores de por mundialmente. Importante el orden que yo he dicho. El Barcelona, por supuestísimo, y pues otra serie de equipos entre los cuales podemos incluir al Real de Madrid. Podríamos incluir. Vamos por partes. Okay. Vamos para el jugador ecuatoriano. Primero, empezar a disputar con asiduidad, con regularidad, los equipos que forman las grandes ligas europeas y después abordar un Real de Madrid o de un Barcelona. Pero insisto, esos son palabras mayores. Ahora mismo, paso a paso. Que Hincapié está jugando en la liga alemana y que puede hacerlo, puede dar un salto y puede seguir jugando importante, por supuesto que sí. ¿Que es un gran jugador? Por supuestísimo que sí. Pero jugar en el Madrid y en el Barcelona no solamente juegan los buenos jugadores. Para jugar en el Madrid y en el Barcelona hace falta ser algo más que un buen jugador. Así es, hace falta mucho más que ser un buen jugador, es llevarla en el corazón. Algo que Cristóbal, el tío Cristóbal, sabe perfectamente. Cristóbal, una vez más, un abrazo fuerte de oso, de gol a la distancia. Ha sido un año maravilloso para los que queremos al Barcelona, al Fútbol Club Barcelona, y seguirá siendo así, porque todos son jóvenes, todos son chicos jóvenes que nos están llevando a soñar una vez más con el equipo que en su momento tuvo Iniesta, Xavi, Messi, ahora con estos chicos, Pedri, Gavi, todos estos chicos jóvenes, Lamil, todos estos chicos jóvenes que nos hacen soñar. Un abrazo a la distancia, Cristóbal. Un abrazo muy grande, un placer, y recuerda, Guillermo, lo mejor está por llegar. Así es, un abrazo. Gracias, Era uno de los personajes más importantes del periodismo en España, Cristóbal Soria, hablando del Barcelona, del Paris Saint-Germain, de todo esto que se va a jugar el día de mañana en Europa, la final de la famosa Champions League. El partido más importante seguramente de William Pacho por ahora, sin embargo sí, lo acabo de decir Cristóbal, se vienen grandes cosas y más que nada ecuatorianos a ponernos las pilas, nosotros como aficionados apoyar a los nuestros y por supuesto no criticarlos, estar ahí en esa cancha durante esos 90 minutos es muy complicado, así que apoyarlos, mandarles mensajes que sean realmente buenos y que ellos también se esfuercen por dar lo mejor. Recuerden nuestras redes sociales, ahí estaremos publicando todas las actualizaciones en cuanto a la política y deporte ecuatoriano también. Nos vamos a una pausa, Guille, ¿qué le parece? Así es, nos vamos a este corte, ya regresamos, no se vaya, ve a ver el nivel de invitados que tenemos aquí, así que no se vaya. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani, todas las semanas por las redes de Altavoz, porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen.
Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Continuamos, gracias por estar aquí en la otra agenda. Ahora bien, tenemos a Andrea Balda conectada, ella es analista internacional y estaremos hablando de Estados Unidos impone impuestos a las remesas. Escuchemos qué dice Andrea. Uno de los ingresos más importantes que tiene el Ecuador, aparte del petróleo y de los productos no tradicionales o no petroleros, es la remesa que envían nuestros hermanos migrantes de Estados Unidos y España. De los 6.000 y pico de millones que entregaron el año pasado por remesas, el 70% es de Estados Unidos, lo cual puede afectar bastante a una economía golpeada por la inversión extranjera aún. Este impuesto del 3.5% podría golpearnos. Para hablar del tema, como lo decía Yanela, tenemos a una amiga mía, una de las personas que yo creo en este país que más sabe sobre temas de política internacional y que usted la puede seguir todos los días con un café temprano en la mañana. Tiene 5 noticias en su cuenta de X y es Andrea Balda Baldita. Hola Andrea, qué placer tenerte en la otra agenda. Hola Guillermo, igualmente Yanela, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias por ese voto de confianza. Ah, siempre. A ver, cuéntame algo. Este impuesto a la remesa que quiere o que puso Trump, ¿por qué lo hace? Porque hoy día volví a escuchar en las noticias en la mañana que los juzgados lo están aniquilando con el tema aranceles, está quedando muy mal, berrinches por aquí, berrinches por acá, no se ve una política clara de a dónde quiere llegar y ahora afectar a esa mano de obra barata, porque es así, que son los migrantes imponiéndoles un impuesto de salida, de remesas. Correcto, a ver, aquí hay un contexto mayor donde podemos encajar el impuesto a las remesas, y es que Trump necesita, y desde inicios de su mandato, él habló de la imposición de este Big Beautiful Bill, que es la legislación base que necesitan los republicanos pasar en el Congreso para poder financiar toda esta agenda de Donald Trump. Entonces es una agenda tributaria importante que tiene la intención de financiar, por ejemplo, todos los proyectos
migratorios y de control migratorio que tiene la agenda republicana en este momento. De ahí que tú tienes aspectos en esta ley como este impuesto a las remesas que cumple con dos objetivos. Uno, el desincentivo a la migración a Estados Unidos de manera irregular, y luego el que haya una recaudación significativa por parte del gobierno de además ciudadanos que no son ciudadanos estadounidenses. Entonces, para entender un poco cómo funciona este impuesto, la idea es que todo ciudadano que esté en Estados Unidos y que no sea ciudadano estadounidense pagará un 3.5% de impuestos sobre las remesas que envía a otro país. Ahora, si uno es ciudadano estadounidense, puede pedir al gobierno un reembolso de ese impuesto cobrado vía impuesto a la renta posteriormente. Entonces, tiene esos dos aspectos la ley. Yo te pregunto, ¿Donald Trump sabe qué está haciendo? Él tiene claro lo que está afectando en el mundo y ya no pienso como pensábamos tal vez y lo conversamos en algún momento, que lo estoy haciendo para sacar beneficio de otra parte, porque ya tampoco ni los estadounidenses están aportando en esto. Cada vez los estadounidenses están más asustados porque lo que importaban de China, porque hay que aclararle a nuestra audiencia, la mano de obra en Estados Unidos, la misma que está tratando de matar con el tema de los impuestos a las remesas, que es la barata, pero la mano de obra de Estados Unidos, allá en Detroit, Michigan, donde hacían los carros, o hacen los carros, donde los ensamblan, o esa mano de obra para las granjas en Oklahoma, no es una mano de obra barata, sí es la obra de mano americana. Entonces yo digo, Andrea, ¿él sabe lo que está haciendo? A ver, yo creo que él tiene un plan clarísimo de qué es lo que quiere hacer y hacia dónde quiere llegar. Lo que no tiene claro es el impacto de todas estas movidas regulatorias a nivel internacional. Él no ha pensado en qué es lo que generan estas decisiones a nivel internacional en ningún aspecto, es decir, ni en el aspecto económico, ni en el impacto que tiene en derecho internacional. Es decir, eso no está en su top de prerrogativas de análisis cuando él se sienta a hablar o a debatir estas medidas. Ahora, aquí es importante también separar las dos cosas. Una son las medidas arancelarias que efectivamente han sido fuertemente criticadas por la población y sí fueron culpables además de un impacto en los números de aceptación de Donald Trump. Sin embargo, las medidas migratorias gozan de popularidad por parte de la población estadounidense. Entonces, hay que separar ambas cosas, porque ahora, de hecho, de los aspectos del Big Beautiful Bill, que son varios, por ejemplo, hay una disminución a los rubros cubiertos por el Estado por Medicaid. Entonces, eso tiene y está generando mucho más debate y discusión que este impuesto a las remesas, que es importantísimo su impacto, pero nos importa más a países como nosotros, a la India, por ejemplo, donde esto se ha centrado en un debate enorme, porque la India también tiene un montón de migrantes que envían remesas a ese país, de hecho mucho más que Ecuador, pero no es un debate, esto no es un tema que se debate en Estados Unidos mayormente, es decir, bueno, se impactarán las remesas enviadas por ciudadanos que están en Estados Unidos de manera irregular o en su defecto ciudadanos que tienen visa o green card. Al ciudadano americano ese no está en su top 10 de preocupaciones. De hecho, aquí y hay que tomar en cuenta lo que dice la crítica estadounidense a este aspecto del Big Beautiful Bill es que lejos de desincentivar la migración, esto tiene otra problemática adicional y es que incentiva el uso de vías irregulares para enviar dinero al extranjero. Entonces, podría terminar incentivando el uso de criptomonedas, por ejemplo, o incluso de couriers físicos de dinero, que te genera el efecto contrario, es decir, falta de transparencia, mayor ilegalidad, incluso corrupción, es decir, te genera el efecto contrario a lo que en teoría quiere suscitar con esta medida. André, justamente tocabas un punto importante, que hay cierta preocupación, y Obama lo dice también, que esta ley, esta hermosa ley de impuestos afecta a los más vulnerables, y no solamente eso, sino que también es el hecho de que el envío de remesas, este impuesto, lo van a tener que pagar incluso hasta residentes
Claro, ya estamos hablando de ciudadanos americanos, ellos no entrarían en esta afectación, pero sí incluso los residentes, incluso las personas que cuentan con sus papeles, el hecho de que se destine menos fondos para también los programas sociales, ¿cómo puede esto perjudicar a la comunidad latina, a la comunidad de migrantes en Estados Unidos y también a los mismos estadounidenses? A ver, sí, efectivamente hay un impacto fortísimo y es dual. Es decir, si bien el ciudadano estadounidense no ve una afectación directa, él sí va a tener que pagar el impuesto cuando envía o si envía remesas. Lo que tiene que hacer posteriormente es hacer todo un papeleo para que le sea reembolsado eso. Y el Estado cuenta con que nadie quiera sentarse a hacer el papeleo. Entonces, eso por un lado. Y luego por el otro, el impacto a la población migrante es enorme. Y es también, nuevamente, dual. No solo a él, sino a la familia que recibiría las remesas en otros países que ya no la está recibiendo. Si pensamos en el Ecuador, Guayas, por ejemplo, es de largo la provincia que mayor remesas recibe, pero ese impacto también será sentido en Azuay, en Pichincha, en Cañar, que son las provincias que más remesas captan a nivel nacional, de las cuales el 73.5 de ellas vienen directamente de Estados Unidos. Y esto causa además este impacto dual en la población local que, digamos, a la que hemos visto además que Estados Unidos quiere que entre en un proceso de autodeportación. Entonces, el poner más limitaciones a la forma de generación de ingresos te crea el incentivo a simplemente salir del país, que es lo que busca al final del día la política migratoria estadounidense. Perdóname. No te preocupes. La presidenta de México justamente había dicho a través de cada vez que ella sale a hablar con los ciudadanos mexicanos, indica que al inicio iba a ser un impuesto del 5% y luego se hizo el cabildeo necesario y se redujo a un 3.5% este impuesto. Ella indica, pues, ¿no?, que si en todo caso esta situación no mejora, ella llamará a movilizaciones. ¿Lo ves viable? ¿Crees que esa es la manera para poder hablar con Donald Trump, tomando en cuenta que ahora ha salido una noticia, y también quiero que nos pongas en contexto, en donde estas leyes o estos aranceles posiblemente queden en pausa porque al parecer a los mismos estadounidenses, y como también lo mencionabas, no les está gustando todos los problemas que ha traído. El momento en que ellos quieren comercializar, pues se les hace más complicado y mucho más costoso. Ya, a ver, separemos las dos cosas. Unas cosas son los aranceles que van por decreto ejecutivo y de hecho la razón por la que se ponen en pausa es porque el Tribunal de Comercio Internacional dijo, perdónenme, ustedes no consultaron con el Congreso antes de poner los aranceles, los aranceles son ilegales. Y luego el Big Beautiful Bill que está en el Congreso y que efectivamente responde a los esfuerzos de cabildeo de Donald Trump porque es el jefe del partido, pero no hay participación de nadie fuera del legislativo. Ahora, ¿qué ha pasado con el Big Beautiful Bill hasta ahora? Efectivamente, como bien puntualiza Sheinbaum, el impuesto inicial o la negociación que se puso sobre la mesa era de un impuesto de 5% a las remesas, que luego, dentro de los mismos republicanos, se logró bajar al 3.5%. Y esto fue para que la ley íntegra, y si pensamos en el Big Beautiful Bill, pensemos en una ley troll, es decir, esta es una ley que impacta la recaudación tributaria a todo nivel del gobierno estadounidense. Entonces, las remesas es solo un aspecto mínimo de esta ley enorme que entra a hurgar, por decirlo así, en todo el sistema de recaudación estadounidense. Ahora, para que se pueda pasar esta ley en la Cámara Baja, se acuerda, entre otras cosas, el disminuir el porcentaje de recaudación. Esto no significa que no se vaya a negociar para arriba o para abajo luego cuando la ley tenga que pasar en el Senado. Lo más probable es que este aspecto del Big Beautiful Bill sí se mantenga, porque como lo mencioné más temprano, las medidas de limitación a la migración irregular a Estados Unidos son populares para la población estadounidense. Entonces esto no es un tema que será sujeto a mayor negociación. Andrea, queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo el día de hoy, como siempre. Ha sido un placer poder escuchar de alguien que sabe. Como siempre lo digo, siga a Valdita en X y va a ver que todos los días, en 2 minutos, usted puede informarse de todo lo que pasa en el mundo
con estas noticias internacionales. Y como siempre te llamaremos, Andrea, cuando tengamos estos temas y todos los temas internacionales. Nos queda pendiente la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, nos queda pendiente muchísimos temas. Por ejemplo, que Milei se haya peleado con su gran amigo Mauricio Macri en las últimas elecciones. Un abrazo a la distancia, Andrea. Gracias, Andrea. Igualmente, adiós, un placer acompañarlos. Era Andrea Balda y regresamos en un minuto después de este corte. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Continuamos y nos vamos a conectar con Emanuel Dalve. Él es periodista de El Clarín Argentina. Guillermo, ¿usted recuerda a Maradona? ¿Quién no ha visto jugar a Maradona? ¿Quién no vio jugar a Maradona? Maradona es uno de los reyes que está allá en el Olimpo, de los tres primeros o de los tres jugadores más importantes de la historia del fútbol mundial. Me acuerdo haberlo visto Maradona en ese glorioso Mundial del 86. Pero también me acuerdo de haber visto cómo se disminuía por los vicios. Él siempre dijo, el culpable soy yo, no quiero que manchen a la pelota. Y es la verdad, el ser humano se equivoca, el fútbol no. Los árbitros también, los médicos, todos, pero la pelota no tiene la culpa. Pero más allá de eso, y justamente por sus últimas épocas, Maradona, según la familia, los médicos que lo atendieron en la última etapa de su vida, ellos dicen que no tomaron las precauciones del caso para que Maradona tuviera unos días al final mejores, una mejor calidad de vida, y fue sufriendo poco a poco hasta que se complicó mucho y no dio más. Pero bueno, lo importante ahora es que en marzo la familia y los allegados de Maradona
demandaron a los jueces. Empezó el juicio, 19 veces fueron testigos a hablar del caso, mostrando fotos de Maradona, de sus últimos días y del día de su muerte. Lo que nadie sabía, lo que nadie se imaginaba es que la jueza Julieta McIntosh, ella secretamente había empezado a trabajar en un proyecto paralelo que era un documental sobre el juicio de Maradona. ¿Sí? Los otros dos jueces, Verónica Di Tomaso y Maximiliano Savarino, dijeron, a ver, esto no es justo porque ni los fiscales, ni los abogados, ni la defensa, ni la familia sabían de esto, así que tenemos que cancelar el juicio y empezar de nuevo. Así que, Emanuel, del diario El Clarín de Buenos Aires, el diario más importante de Buenos Aires, está esta tarde con nosotros. Emanuel, buenas tardes y gracias por estar un viernes aquí en la otra agenda. ¿Cómo andas, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes. Para todos ustedes. ¿Qué pasó con esta señora jueza? Y Guillermo, lo que pasó fue un escándalo, creo, judicial a nivel mundial, porque el comportamiento de esta jueza en cuanto a lo que primero fue un rumor, una sospecha, y después con una investigación judicial se determinó que no solo estaba grabando una especie de miniserie, sino que ya tenía 6 capítulos programados, el guión de uno de ellos, y hasta elaborado una especie de tráiler, ¿sí? de inicio, de avance, con no solo imágenes de ella en el Palacio de Tribunales de Justicia, sino también sabiendo otras imágenes dentro de la audiencia, algo que está prohibido. También un dato importante, lo que dicen las partes es que con este tipo de documental había una sentencia segura, porque ningún documental, ninguna serie vende con una absolución. Es por eso que tanto las defensas como también los acusadores, la familia Maradona, pidió que sea apartada la jueza Julieta McIntosh. La familia de Diego Armando Maradona tendrá que volver a sufrir ese suplicio de ir a la corte, escuchar nuevamente a los testigos, ver la foto. Va a ser todo desde cero, Emanuel. Guillermo, todo lo que pasó hasta el momento, hace de cuenta que no existió. Wow. Todo de nuevo, desde la primera foto. Recordemos la imagen de Maradona ya fallecido sobre la cama con su abdomen, su panza hinchada, que fue tremendo y que eso causó, obviamente el llanto de sus hijas. Bueno, para que sepan y para que sepa toda la audiencia, había declarado ya Dalma, Yanina y Hanna Maradona, 3 de sus hijas, y Verónica Ojeda, que era la ex mujer y madre de Diego Fernando, el hijo más chico. Todas obviamente se quebraron, fueron momentos de mucha tensión, de mucha tristeza para el recuerdo de todos sus seres queridos. Lamentablemente van a tener que pasar por lo mismo para declarar ante el nuevo tribunal y ante los nuevos jueces que se decían al futuro. Emanuel, quisiera saber acerca de las sanciones que tendrá esta jueza. Además, también sé y leí que le habían descubierto que tenía ciertas multas de tránsito, y aunque eso no tiene mucho que ver, o mejor dicho, nada que ver con el caso, ¿qué da de hablar bajo a su profesionalismo todo este tipo de situaciones que están alrededor de ella? Bueno, la jueza Julieta McIntosh, para poner un contexto, viene de una familia judicial. El padre fue juez en el departamento de San Isidro durante mucho tiempo, un juez, por lo que me dicen, muy prestigioso en su momento. Obviamente tiene toda una carrera ella judicial y también no solo de jueza, sino como docente, ¿sí? Como profesora en una universidad también de la zona. A raíz de estas imágenes que se difundieron y el conocimiento de esa participación en este documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, la universidad la ha suspendido, ¿sí? por tiempo indeterminado, y se inició un sumario, ¿sí? Una investigación en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que es el órgano que rige y que vincula a todos los jueces y la justicia bonaerense de la provincia de Buenos Aires, para que la licenciaron, también la suspendieron. Tiene una licencia por 90 días, por 3 meses,
hasta determinar qué va a pasar con su rol como jueza. Esto lo que consideran es que fue una falla muy grave y que obviamente no deja bien parada a la justicia. ¿Consideras que lo mediático puede entorpecer la justicia? No, a ver, yo creo que lo contrario. Acá creo que lo mediático, el papel que por lo menos fue la prensa y los periodistas hizo que se pueda determinar la existencia de este documental, que fue primero un rumor que corrió en los pasillos, que se fue investigando, después cuando llegó a los abogados y ellos quisieron averiguar, porque obviamente sentían que no iba a haber parcialidad para muchas de las partes, se pudo dar a conocer y se pudo salir a la luz toda esta maniobra. La verdad es que lo que hemos visto en este juicio es algo, aparte de lo doloroso que es para la familia del astro del fútbol, es doloroso para una nación que su ídolo se lo haya tratado así, y peor que los que imparten la justicia no se lo hayan tomado en serio. La verdad es que, como te decía, ha sido bastante doloroso verlo. Sácame una duda, ¿cómo están los acusados con la terminación de este primer juicio? Mira, Guillermo, a ver, ayer hice un relevo de todos los acusados y también, obviamente, la familia. Creo que ninguno sale ganando en el fondo, porque todos están buscando justicia en su medida. Principalmente, primero, la familia, para que sepan si hubo responsabilidad en la muerte de Maradona, de su padre, de su hermano, por un lado, y después también los imputados, que son en este caso 7 imputados, en los cuales tuvieron diferentes roles y que en este juicio se iba a poder determinar qué rol tenía cada uno y qué tipo de sanción o de qué pena, en caso de corresponder, tenía. Yo considero, y también por dicho de ellos mismos, que no hubo de ganadores y perdedores. Sí, quizás las pruebas venían apuntando a 2 personas, que es el neurocirujano Leopoldo Luque y Agustina Cosachok, como médicos tratantes, pero justo cuando estaban por meterse el juicio, la estrategia en la recta más importante, digamos, en cuanto a saber cómo fue en los últimos días de Maradona, ocurrió esto y echó todo para atrás. Emanuel, el juicio comienza desde cero. ¿Cuánto tiempo aproximadamente crees que duraría, o crees que lo más importante, que haya alguna respuesta y que, bueno, que le dé tranquilidad también en cierta medida a la familia de Maradona? Mira, lo que nos dicen es que si fuese por los abogados empezarían mañana mismo. Lamentablemente acá hay un papel burocrático en cuanto al sorteo del nuevo tribunal. Acá hay un déficit en la justicia de que no están todos los tribunales compuestos por los 3 jueces, es decir, que faltan jueces ser nombrados, y esto hace que tengan que pedir prestado a otros tribunales a los jueces. Es decir, que eso va a llevar un tiempo en la conformación, en mostrar de nuevo las pruebas, es decir, con qué testigo va a ir cada una de las partes, qué tipo de prueba van a mostrar en el juicio, y recién ahí ver la agenda de los tribunales, porque también es importante saber la disponibilidad de una sala de audiencias grande. No se olviden que son 7 las personas, 7 los imputados, 6 los acusadores, sus abogados, son más de 20 personas, sin contar lo que es el público y la prensa, solo de abogados. Esperan con suerte que arranque dentro de 2-3 meses. Pero bueno, esa pregunta hoy es difícil de responder con firmeza, es decir, con una afirmación. Así es, Emanuel. Emanuel Dalbe. Bueno, Emanuel, queremos agradecerte por habernos atendido. Vamos a seguir de cerca. Cuando vuelva a empezar el caso, te molestaremos más adelante para hablar del tema y sobre todo para saber cómo avanza y si habrá cambios. Yo me imagino que los nuevos jueces estarán muy tranquilos, manejando las cosas de una manera totalmente diferente, pues la delicadeza del caso no solo tiene la atención en Argentina, la tiene en el mundo entero. Un abrazo a la distancia, Manuel. Muchas gracias, Guillermo, Janet, y que tengan una buena tarde. Listo, buen fin de semana, gracias. Ya, regresamos. Usted lo escuchó aquí, en la otra agenda de primera mano, lo que pasó en el juicio en Buenos Aires
con Diego Armando Maradona y sus acusados. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Este día viernes, y es un tema particular, concurso de jueces en México. Justamente hablando con Guillermo, nunca antes había ocurrido una situación así, pero hablaremos con Víctor Mancera, él es consultor político mexicano. Así es la primera vez en lo personal que yo escucho sobre que los jueces se escojan por votación popular, lo cual quiero preguntarle a Víctor, uno de los más importantes asesores políticos y comunicacionales que tiene México, ¿no se termina politizando escoger jueces de esta manera, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con su auditorio el día de hoy. Sin lugar a dudas es un tema muy político, es un tema que está generando una discusión muy fuerte en México. Estamos ya a un par de días de que ocurra el proceso electoral y hay posiciones encontradas. Hay quienes ven este proceso como este último paso del nuevo régimen, y hablamos del nuevo régimen de Morena en términos de que desde el 2018 hay un cambio, hay un giro político muy fuerte en México, donde una fuerza política pues ha tomado básicamente todos los estados, ha tomado la mayoría de los municipios, por supuesto la presidencia de la República, y promueve una reforma justo para sacudir un poder que, si bien algunos ven como una especie de equilibrio dentro de un régimen republicano, lo cierto es que también es un poder difícil de defender, en el sentido de que es, dentro de los poderes del Estado mexicano, el más opaco, el más oculto en términos de sus procesos internos,
con los mismos pecados, los mismos vicios y quizás un poco más pronunciados que el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo en términos de nepotismo, en términos de corrupción, en términos de su enorme alejamiento de la población. Y genera en este caso una elección sumamente complicada. En este momento los electores mexicanos todavía no tienen claro cómo van a votar. Es un proceso muy distinto del que están acostumbrados los votantes mexicanos. No tienen una boleta tan simple, tenemos miles y miles de candidatos. Solamente a nivel federal estamos hablando de más de 880 candidatos, más una enorme cantidad en los estados. Hay 19 estados de los 32 que componen el país, donde se van a elegir también jueces locales en los distintos temas, laboral, penal, familiar, etcétera. Y esto lo que genera es que la gente va a recibir unas boletas con unas listas enormes de candidatos, tan complicado que la autoridad electoral en las últimas semanas ha estado promoviendo ensayar el voto. Nunca se había escuchado eso. Hay que ensayar el voto para llegar a la urna. En este caso ya no son urnas, son módulos, y esto vale la pena puntualizarlo porque en México la gente está acostumbrada a que pues su casilla electoral va a estar en su barrio. Bueno, como en este proceso electoral el gobierno decidió reducir el gasto que puede hacer la autoridad electoral, pues hay módulos contados en las ciudades, de tal manera que pues se estima que vaya a ser un proceso muy largo, no solo para quienes atienden a la votación, que van a tener que hacer filas seguramente largas, personas que van a batallar para hacer emitir su voto, pero además se va a alargar mucho el proceso de conteo de votos porque no se va a hacer en el lugar donde se están generando estos votos como estamos acostumbrados, justamente por esta complicación. Todos estos puntos, todos estos temas logísticos, organizacionales, presupuestales, sin lugar a dudas está generando una enorme discusión y una politización muy fuerte de todo este sacudimiento del Poder Judicial en México. Los jueces que se van a escoger, son jueces que son conocidos localmente por haber sido de alguna u otra manera cercano a un grupo político o no. Es decir, son gente que la gente los puede ubicar cercanos a un partido, por ejemplo el del gobierno, por ejemplo la oposición, o son gente en su mayoría que no son conocidos y que recién ahora están empezando a salir de la luz, lo cual también complica una campaña política, y tú lo sabes mejor que yo, si no eres conocido. Claro. Pues el problema del conocimiento, vamos, quienes trabajamos en política lo sabemos, incluso personajes que trabajan constantemente por posicionarse tienen el gran problema de que su nivel de conocimiento usualmente es bajo, sobre todo en entornos locales. Ya no hablemos de un juez o de un abogado que nunca ha estado digamos, en el esfuerzo de hacerse conocido entre su comunidad porque jamás había sido necesario. Ahora, en el caso de los cargos federales, sobre todo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el origen de estos candidatos es en tres sentidos. Unos los propone la Presidenta de la República, otros los propone el Poder Legislativo y otros provienen de una propuesta hecha por el propio Poder Judicial. Entonces, definitivamente hay un grado de marca política, si lo queremos ver así, de origen politizado, si lo queremos plantear de esa manera, lo que ya existía previamente, es decir, por ejemplo, para el caso de la máxima magistratura, que es la Suprema Corte de Justicia, normalmente lo que ocurría antes en México es que el presidente o presidente de la República proponía una terna, la discutía el legislativo y entonces se aprobaba quién sería el nuevo ocupante de cada uno de los espacios que se iba liberando en la Corte. Así ocurre también en los espacios locales, donde los distintos poderes van promoviendo ciertos candidatos. Entonces, la expectativa que tienen muchos analistas es que a nivel federal se va a imponer sin lugar a dudas el gobierno o el partido en el gobierno, y a nivel local los gobernadores y gobernadoras van a impulsar con fuerza a ciertos personajes, a ciertos
candidatos en particular. Pero sí, hay participación política, sin lugar a dudas, que ya existía, digamos, de una manera indirecta en el pasado. Víctor, pero qué contradicción. Ahora, y coméntame un poco, ¿tú crees que haya transparencia en este proceso? Creo que la transparencia está quizás un poco más en entredicho por la complejidad del proceso. Es decir, jamás habíamos tenido esta cantidad de decisiones que votar. Si ustedes buscan cómo van a ser las boletas que van a tener los mexicanos este domingo, son unas listas enormes y unos espacios donde la gente tiene que anotar un número para elegir quiénes son estos candidatos. Y esto lo que genera es que, a diferencia de los procesos que tenemos en México electorales, que son muy transparentes, o por lo menos que tienen un alto grado de seguridad en términos de que hay una lista nominal donde solo ciertas personas pueden ir a votar en esa casilla y tienen que presentar su credencial, esa credencial tiene que estar vigente, y luego quienes participan en las mesas son funcionarios electos al azar de ese mismo barrio, de ese mismo sector, en fin, una gran cantidad de medidas de seguridad. En este caso ni siquiera son posibles simplemente por la complejidad del proceso. No se pueden votar los números porque la forma en que van a ocurrir va a complicar esta transparencia. Y justamente esto que comentas es parte de la crítica y es parte de la campaña que está promoviendo el abstencionismo, porque también hay que decirlo, hay poderes fácticos y, por supuesto, personas que están inconformes, que están promoviendo la no participación en este proceso electoral, y por lo tanto se espera que haya una baja participación, desde factores naturales como el hecho de que la mayoría de la gente pues no tiene claro cuál es la importancia de ir a votar por un juez o jueza de lo familiar o de lo penal o de cada uno de estos miles de cargos que se van a estar en disputa. Y esto, en esta combinación de factores, pues esto es básicamente un experimento democrático que está generando muchas dudas y que va a poner a prueba a la autoridad electoral en México. Víctor, tú lo dijiste, es un experimento democrático, pero le va a costar a México. ¿No crees que hay otras prioridades? ¿No crees de pronto que debería haber un organismo que se dedique solamente a seleccionar y también que se cumpla el proceso en donde se filtren los mejores jueces para México? Y aparte también, esto es importante, lo que acabaste de decir, la ciudadanía, y lo vi en redes sociales, en varias encuestas que les habían hecho, la gente no sabe por quiénes van a votar, ni siquiera saben que habrá elecciones. Así es. Digamos, el mecanismo para elegir directamente a todos estos cargos creo que es inédito en Occidente o en las democracias occidentales. Sí hay en algunos casos jueces locales en muchos países que se eligen, digamos, democráticamente, pero no esta cantidad de funcionarios del Poder Judicial. Y empieza quizás una complejidad más amplia, porque si tú ves una nota periodística acerca de un juez, siempre va a ser negativa, siempre es porque liberaron a un delincuente, porque se le concedió un proceso de juicio en libertad a una persona muy cuestionada, cuando muchas veces estas decisiones que toman los jueces no es un criterio del juez, es un criterio a partir de lo que presenta un ministerio público, es decir, el Estado en contra de una persona, y de pronto cuando los expedientes, los archivos no están bien armados, el juez tiene que liberar pues prácticamente al diablo, si lo quieres ver así, y lo que aparece en medios es esto. Y entonces ahora tienes jueces que van a tener que estar vigilando su imagen, que van a tener que estar preocupados por las decisiones que toman en términos de la longevidad de su cargo, por lo que esto pueda generar a nivel social. Y creo que vienen complicaciones nuevas para el Poder Judicial en este sentido. Y, digamos, del otro lado, digamos, quienes somos demócratas, pues nunca vamos a estar en contra de limitar la participación de la ciudadanía. Si la ciudadanía puede tomar decisiones para elegir quién es el presidente o la presidenta de la República, que lleva los destinos de la economía, de la seguridad, de la salud del país, pues en el espacio judicial
no tendría por qué ser diferente. Lo cierto es que si me preguntas, ¿estamos o no listos para ello? Creo que jamás estaríamos listos y este es un primer paso para ello. Vamos a ver cuáles son los efectos y las consecuencias, pero va a ser un cambio drástico para la vida institucional de México. Víctor, una pregunta corta de mi lado. ¿Cuántos jueces, por ejemplo, se eligen en Ciudad de México? En Ciudad de México no te tengo el dato en este momento. Jueces federales en general estamos hablando de 881. Estamos hablando de una cantidad enorme. Y en el caso de jueces locales y de cargos locales estamos hablando de alrededor de otros 1,800 más o menos cargos locales. Entonces, también el propio proceso es bien distinto porque en una sola, te pongo el caso por ejemplo de la Suprema Corte de Justicia, tú puedes emitir 9 votos o un solo voto. Puedes elegir todas las combinaciones que se te ocurra y tienes 64 opciones. Esto solo para el cargo mayor, digamos, dentro del Poder Judicial. Y esto evidentemente pues te genera a ti una enorme carga como ciudadano de tener que investigar, de tener que analizar una cantidad inviable de candidatos. Increíble, sin duda alguna. Ahora entiendo la posición de algunos de llamar a la abstención y más que nada también tener que investigar aproximadamente 880 perfiles es realmente desgastante. Bueno, como mexicano, un llamado a los mexicanos que viven en Ecuador sobre lo que está pasando justamente allá y también un poco como que contarnos, ¿no? Un poco de esperanza a través de lo que nosotros sí estamos viviendo, en donde nosotros sí estamos viviendo una democracia que está renaciendo comparado a lo que se está viviendo allá. Correcto, estamos viendo un cambio enorme. Hay que decir que el Poder Judicial esencialmente siempre ha sido dependiente del poder político y esto no lo podemos cambiar. El hecho de que ahora los ciudadanos puedan o no emitir un voto para un juez creo que puede ser un cambio positivo, pero necesitamos necesariamente una maduración ciudadana, una responsabilidad muy amplia. Y necesitamos un cambio de reglas porque también me parece que no pueden existir reglas distintas para los candidatos al Poder Judicial de las que existen para el Poder Ejecutivo y Legislativo. Te pongo un caso muy específico. En el caso de los candidatos a ministros, el presupuesto que ellos tenían, ni siquiera presupuesto público, porque era recurso propio, no era ni la quinta parte del presupuesto que tiene, por ejemplo, un candidato a diputado federal. Es un absurdo. No podían hacer publicidad, no podían hacer eventos masivos, no podían aparecer en medios de comunicación a menos que ese medio de comunicación tuviera equidad en términos de que aparecieran todos los candidatos y como ya lo vimos a nivel matemático pues eso era casi imposible. Algunos medios estaban casi cronometrando las entrevistas para poder dar espacio solamente a los candidatos a la Suprema Corte de Justicia. Las reglas sí se tienen que modificar porque me parece que son una camisa de 11 varas, es una camisa de fuerza que complica mucho el hecho de que los ciudadanos conozcan a sus candidatos y puedan ejercer un voto de calidad. Víctor, queremos agradecerte muchísimo por haber estado esta tarde de viernes con nosotros. Un abrazo a la distancia y esperamos que les vaya bien en estas elecciones y escuchen tus palabras el pueblo mexicano y puedan escoger bien a sus candidatos que van a regir la justicia de ese país. Un abrazo. Un abrazo, Víctor. Que así sea. Muy buena tarde. Cuídate. Imposible no, perdón Guillermo que te interrumpa, imposible no acordarme de las palabras de la presidenta de México cuando ella decía no vamos a atacar violencia con más violencia, en donde prácticamente ella decía no disparos, más abrazos. En todo caso, bueno, en lo personal, ¿qué es lo que yo creo que se está haciendo? Todo este dinero que se está invirtiendo en llamar a la gente a votar, en la movilización, en el gasto de recursos públicos, porque es así, se puede invertir en cosas que realmente le pueda beneficiar a México. Y recordemos, hoy nos levantamos con una noticia en donde un grupo regional mexicano de música los habían encontrado calcinados. Y no solamente eso, sino una serie de situaciones que se viven en México y que hay que ponerle mucha atención. Yo no soy tan optimista como el amigo Mancera. Yo creo que llamar a votación por jueces, lo hemos vivido aquí en el CPCCS, llamar a jueces es político y lo que hace es vuelve una elección para manejar la justicia, porque para hacer campaña se necesita dinero. Entonces, señores, seamos claros. Esperemos por el bien de México que todo salga bien. Ya regresamos.
Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Bueno, hoy día viajamos por Latinoamérica y España. Bien. Estuvimos en España, estuvimos en Argentina viendo el tema de Maradona, en España hablando del Barcelona y de la final de la Champions, con Cristóbal Soria, uno de los más emblemáticos periodistas del Chiringuito. Después hablamos con uno de los principales asesores comunicacionales de México, para hablar sobre este tema que es bastante sui generis, que es la elección popular de jueces. Así que, Yanela, no nos podemos quejar con los invitados. Para nada, hemos hablado, nos fuimos a España, Argentina, México y por supuesto Andrea Balda, que estuvimos hablando también sobre la situación de los impuestos a las remesas de Estados Unidos. Y bueno, realmente ha sido un programa increíble. También, solamente para dejarles el datito, no pueden perderse la transmisión de La Otra Agenda todos los días, de lunes a viernes 4 de la tarde. La transmisión también de en vivos por TikTok, eso es aproximadamente 2 de la tarde, 2:30. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién les habla? Hemos hecho toda esta semana y también contarles que diariamente estamos preparando productos para ustedes. ¿A través de dónde pueden ver estos productos? A través de nuestras redes sociales. Ahí ustedes entran, están a un clic de distancia en tener toda la información nacional e internacional. Recuerden también mi blusa, mi vestimenta, gracias a Yadira, ahí está. Y este lunes también me van a ver, pero divina, elegante, tenemos una sorpresa preparada para ustedes, no les podemos contar mucho, Caramba, Guillermo. divina y elegante. Claro, pero no. Bueno, el lunes vamos a saber, lo que sí vamos a saber, aparte de si ella está divina y elegante, es quién ganará la Champions, los jueces que quedarán finalmente electos en México, cuándo empezará el juicio de Maradona y qué nos traerá esta sorpresa, qué nos traerá de sorpresa este fin de semana el presidente estadounidense Donald Trump.
Lo que sí sabemos es que usted va a tener un excelente fin de semana. Por favor, no deje de seguirnos en todas nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, La Otra Agenda. Nos vemos el día lunes. Chao.